El tema, bueno, el título que le he puesto a esta reflexión es Aprendiendo a amar a Dios. Y ya de entrada, al escuchar este título, uno podrá decir, bueno, pero entonces, pero si tú crees que realmente se debe aprender a amar a Dios, yo creo que sí, porque hay un proceso de desaprendizaje por el que debemos de pasar, que quizá nunca hemos estado conscientes. Algunos quizás sí, pero no sé si la mayoría no hemos estado conscientes de un proceso de desaprender lo que aprendimos un día, o lo que practicamos durante mucho tiempo, o quizá hemos practicado a lo largo de toda nuestra vida. El hecho de amar a Dios no necesariamente se da en automático por decir hoy soy creyente o tengo 20 años de ser creyente y ya por eso he empezado a amarlo. Y puedo decir es que yo deseo amar a Dios y eso es muy bueno. Pero hoy vamos a meditar sobre 2 o 3 aspectos, nada complejos, pero que deseo con todo mi corazón que nos sean muy útiles para no solamente escucharlo, sino llevarlo a la práctica. Que ese es parte del objetivo de hoy. Hoy el objetivo es que nos llevaremos una tarea que te quiero sugerir, un qué hacer en los próximos días, un reto durante los próximos 7 días para ti y para mí, ya que realmente desde el inicio, luego encontré que en Levítico también lo decía y luego Jesús lo expresó también. De los 2 mandamientos más importantes, de esos 2 no debemos perder de vista lo que debemos hacer, lo que nos toca hacer y lo que tendríamos que desaprender también. ¿Qué es el amor? Que es parte de lo que veremos. El amor es un concepto complejo y multifacético que abarca la mayoría de las relaciones y las emociones. Yo puedo asegurar que si les preguntara, ¿para ti qué significa amor? Para Martita tendría un significado, para Lalo tendría otro, para Rosy tendría otro, perdón, para Lupita tendría otro, para Oliver tendría otro, para Carlos tendría otro, porque es tan variado, tan multifacético, que podríamos tener nuestra propia definición de amor. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, así es de variado. O sea, cada uno podemos tener nuestro propio concepto de lo que es el amor. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en el amor como es visto desde el punto de vista bíblico, que esa es la parte más importante. Hoy no vamos a entrar a definir que hay un amor fileo y un amor un amor entre parejas. No nos vamos a enfocar en ello, sino nos vamos a enfocar en lo que dice Dios en su palabra. Entonces vayan conmigo a Deuteronomio 6, verso 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. ¿Debo qué? Comprometerme a cumplirlos. De hecho, el amor visto desde lo que la palabra de Dios enseña no es una opción. O sea, amar a Dios no es una opción. Es un mandamiento de entrada. O sea, amar a Dios es algo que es obligado en tu vida y en mi vida. O sea, no puedo decir, no, pues es que eso, algún día me nacerá el amar a Dios. No, tengo que entender lo que eso significa porque es parte de un mandato de Él. Es algo que no puedo dejar de hacer. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Porque trae consecuencias en nuestra vida. ¿Están conmigo?
O sea, si no lo hago, trae consecuencias para nuestra vida. Entonces, debo comprometerme a cumplir sus mandamientos. Y el principal es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Vayan conmigo a Mateo 22, 37. Jesús contestó cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Ponemos énfasis en, por ejemplo, cuando traemos alguna condición y que venimos al Señor y decimos o hemos dicho quizá, es que ahora ya no miento, o ahora ya no bebo, o ahora ya no fumo, o ahora ya no digo malas palabras, y eso está bien. Pero eso no me exime del hecho, de la importancia que tiene el obedecer, que el amarlo es lo más importante por sobre todas las cosas. Porque hay quien puede hacer lo que te he citado sin amar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay millones de personas que lo pueden hacer. Hay millones de personas que pueden hacer labores impresionantes de bondad y de misericordia. Anoche estuvimos viendo un poco el programa de lo de la Fundación Teletón. De hecho es un cliente que atiendo, pero lo estuvimos viendo y a mí me impresionaron varios de los casos que yo vi ahí. O sea, me conmovieron realmente, así dices, de madres esforzándose por sus hijos, de familiares esforzándose por sus hijos, de una institución que pues quizá para unos bien, para otros mal, como sea, pero que al conocerla de fondo, porque le conozco de fondo, hacen una labor impresionante, impresionante. Porque se pueden hacer buenas acciones. Se pueden hacer obras extraordinarias y llevar una vida pues ejemplar. Se puede ser buen padre, según los términos humanos. Se puede ser buen hijo, pero eso no nos exime de amar a Dios por sobre todas las cosas. Se puede ser un buen servidor de Dios. Se puede ser un buen misionero, un misionero destacado, pero eso no nos exime de lo primero y más importante, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque te voy a decir entre paréntesis, antes de que se me olvide, uno puede hacer muchas cosas de las que te he mencionado y sin embargo, en el fondo, no amar a Dios. Hacerlo por muchas razones o motivaciones, pero no amar a Dios. Puede uno servir a las personas y sin embargo no amar a Dios. Y el segundo mandamiento era que amáramos al prójimo como nos amábamos a nosotros mismos. Y a veces, pues no alcanzamos a amar al prójimo como desearíamos, porque ni nosotros mismos nos amamos. Piensen en esto. Nosotros mismos a veces no nos amamos lo suficiente. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo por qué debemos llegar algunos de nosotros a esa conclusión, que no nos estamos amando lo suficiente. Entonces, imagínense a un papá no amando a Dios por sobre todas las cosas, no amándose a sí mismo, tratando de amar a sus hijos o a sus hijas. ¿Sabes qué va a haber? Un desequilibrio. Les va a dar mucho o se los va a condicionar, o se los va a dar a cambio de algo. Conozco a papás que dan mucho esperando todo, cuando se tendría que dar sin esperar nada.
estás escuchando? Porque la decepción cuando no se recibe es muy grande, muy grande. Muy bien. Ahora, vamos a empezar por lo siguiente. La naturaleza con la que nacemos, todos en general, nos impulsa. Gracias. La naturaleza con la que nacemos nos impulsa a amar o apreciar o valorar lo que tenemos frente a nosotros. Es algo que está en nosotros. Ni siquiera nos necesitamos esforzar. La gran mayoría de las madres, ¿cómo pueden amar a un ser? Claro, ha estado en su vientre, pero desde que sabe, empieza a amarlo y amarlo y amarlo y amarla de una manera natural. Los seres humanos, parte de nuestro diseño, tiene que ver con esa capacidad de valorar, de apreciar aquello que está frente a nosotros. Y pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser posesiones, y entonces nuestra tendencia es amar y apreciar algo. Ya, de entrada, las apreciamos y las valoramos. Yo te puedo asegurar que puede haber algo que ames muchísimo en esta vida. Y no te voy a preguntar ni te voy a pedir que levantes la mano. Pero hay quienes apreciamos demasiado nuestra vida, no que no tenga que ser apreciada, pero la apreciamos totalmente. Es lo que más amamos y lo que más apreciamos, nuestra vida. Hay quienes apreciamos y valoramos a tal grado a nuestros hijos que he escuchado a personas decir: si un hijo mío muriera o una hija mía muriera, yo me moriría con ellos. A ese nivel se ama. No, yo no podría vivir. Si me pasara lo que a esa persona le pasó, yo creo que yo me volvería loco o me volvería loca por perder eso que amo. Hay quienes pierden una posición y eso hace que su vida se desequilibre por completo. Porque al final de cuentas, pues es lo que más hemos valorado y hemos apreciado. ¿No es fácil perder algo que se ama sobre la tierra? Claro que no lo es fácil. Y yo sé que hay aquí entre nosotros quienes han perdido algo muy valioso, que puede significar o podría significar el final si no tuviéramos a Dios. Porque es tan apreciado, tan valorado, que es todo. ¿Están de acuerdo conmigo? He visto a personas casi perder la razón por haber perdido algo que se valoraba tanto. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos diseñados para amar, para valorar, para apreciar. Y fuera de Dios, o dejando de amarlo como lo principal en nuestra vida, la vida se vive sin equilibrio. Que ese es el punto que quiero que lleguemos. ¿Es importante amarnos? ¿Cuántos de ustedes creen que es importante amarnos? ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Cuando tú y yo no cuidamos nuestra salud, es un indicador de que no estamos amándonos. ¿Me están escuchando? Cuando yo no cuido mi salud, cuando yo no hago lo que debo, cuando yo me descuido, es un indicador indudable de que no me amo.
Entonces imagínense si yo voy a poder amar equilibradamente a los demás. Si realmente estoy amando a Dios. Porque entonces estoy fuera del lugar. O sea, mi vida está desbalanceada. Por eso te darás cuenta que hay pérdidas que tenemos en la vida que casi determinan el rumbo de lo que sigue. ¿Es cierto o no? Y en el terreno que sea, pierdes una posición. Yo sé lo que es perder una posición, un día estar en una posición y al siguiente día ya no tenerlo. Te desequilibra. No sabes qué vas a hacer. Porque lo aprecias tanto, lo valoras tanto, significa tanto para ti, que te desequilibras. Y entonces yo cuando menos he llegado a la conclusión de que cuando he pasado por esos momentos, realmente no estaba amando a Dios como lo debía amar. ¿Estamos bien hasta ahí? Esta es una introducción solamente. Porque es importante reflexionar y entender realmente. Tan fuerte lo que hay en nosotros que vamos a amar algo. Vamos a amar nuestra vida, vamos a amar seres queridos, vamos a amar a nuestros padres. He visto a hombres y mujeres ya maduros comportarse en la vida dirigidos por ese amor equivocado, amor desequilibrado hacia un padre o hacia una madre. ¿Me están escuchando bien? Desequilibrado, abandonando a la esposa, abandonando a los hijos, abandonando responsabilidades, haciendo o cometiendo irresponsabilidades producto de ese amor equivocado. Es más, aún a veces dejando a Dios de lado, producto de ello, de esa fuerza que tiene eso que se ama. Entonces, imagínate que de un día para otro me dicen, tienes que dejar de amar eso. O sea, de la forma en la que lo has amado. Tienes que dejar de amar tu vida como la has amado. Tienes que dejar de amar a tus hijos como los has amado hasta el día de hoy. Tienes que dejar de amar las posesiones que tienes como las has amado hasta el día de hoy, o las has valorado o las has apreciado. Para que entonces los papeles se inviertan. No sé si estoy dándome a entender. Para que los papeles se inviertan y entonces lo primero que ame sea a Dios, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y pueda entonces amarme a mí misma, amarme a mí mismo de una forma equilibrada. O sin tantos altibajos. Porque todos hemos sufrido de alguna manera alguna pérdida. ¿Cuántos de los que están aquí han perdido algo? ¿Han perdido algo? Yo he perdido varias cosas. Y seguramente muchos de ustedes han perdido también otras cosas. Sin embargo, imagínate cuando se pierde la salud, si Dios no es lo más importante, qué complejo es. Viene un desequilibrio, viene un problema serio en nosotros. Cualquier cosa que perdamos. Porque mientras estemos sobre la tierra será complejo. Yo espero que ya nos hayamos dado cuenta que estar sobre la tierra ya de entrada es complicado. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Es que ya estar sobre la tierra ya es complicado? Sin embargo, aquí estamos. Y lo importante es que cada día estemos mejor. Que cada día estemos mejor. Porque Dios tiene un objetivo. Que cada día su propósito eterno se cumple en nosotros. Y ahorita voy al siguiente punto.
Hay un falso concepto que se desarrolla a lo largo del tiempo. No sé a veces qué tan fuerte pueda ser en algunos de nosotros, pero es una mala comprensión en relación a que Dios requiere, para estar bien, fíjense bien, para que Él esté bien, de mis sentimientos o de mis emociones, que Él depende de mis sentimientos y de mis emociones. Y entonces, pues como ahora me he estado portando bien, Dios tiene que estar contento conmigo. Y entonces, como debe estar contento conmigo, nada malo me va a pasar. Porque yo he sido muy bueno. Yo cumplo con esto, cumplo con aquello, hago esto, hago aquello. Pero Dios debe estar, Marce, muy contento conmigo. O sea, me porto muy bien, lo hago muy bien, me esfuerzo. Y entonces, pues Él debe estar muy contento. Ese es un falso concepto. A Dios no le afectan los sentimientos que tengamos nosotros. Ahorita te voy a explicar, no quiero que me malinterpretes. Dios sigue siendo Dios, aunque tú y yo nos enojáramos con Él. Y su amor hacia ti y hacia mí no lo va a cambiar. He conocido a personas que han dicho, Dios, ¿por qué hiciste esto? Si yo me estaba portando tan bien, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué conmigo? Si yo no le hago mal a nadie. Y las personas podemos estar muy, muy enojadas. Yo espero que no sea el caso de alguno de nosotros. Pero si fuera el caso de alguno de nosotros, tú sabes que la misericordia de Dios ha sido mucho mayor, de tal manera que estás aquí. Y de tal manera que Él no nos ha dado conforme a lo que nosotros hemos pensado. Es más, yo no dudo que algunas veces hasta hayamos dudado si realmente Dios existe. Y sin embargo a Dios no lo mueve. A Dios no le afecta. Dios no dice, ay Raúl, tanto que he hecho por ti, me parte el corazón, porque Dios no es como nosotros. No podemos comparar la condición de Él con la nuestra. Él es Dios. Y a pesar de lo que yo sienta o haga hacia Él, Él sigue siendo Dios. ¿Están conmigo? Él sigue siendo Dios. Y si te portas bien, Él te sigue amando. Y si no te has portado bien, Él te sigue amando. Y si te portas mal, y lo hemos comprobado a lo largo de nuestra vida, a pesar de eso no cae un rayo y nos parte en dos. Por su amor inagotable. Porque Él no se enoja con nosotros. Ahorita te voy a decir, porque la Biblia lo que nos enseña es cómo debemos amar y expresarle a Dios nuestro amor. Es lo que la Biblia nos enseña. No si Lalo hace más, entonces decir, Lalo, es que como tú hiciste mucho y te portaste bien y cumpliste con esto y con aquello, ya hiciste que el corazón de Dios estuviera muy contento. Es un concepto equivocado. En la Biblia no aparece. Lo que aparece son nuestros sentimientos. Lo que sí aparece en la Biblia es el amor inagotable de Él hacia nosotros. Es su gracia, que Él no cambia. ¿Están conmigo? Así es que si tú te volteas y te dices, a ver, pero si yo te he dado mi tiempo, te di mi vida, ¿y por qué ahora haces esto conmigo? Permítanme entenderlo. Ay, Raúl, a ver hasta cuándo entiendes que no es así. ¿Están conmigo? Amar a Dios
eh, cuando Él estableció ese mandamiento de ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿sabes con qué tenía que ver? No con un Dios egocéntrico. Escúchame bien. Espero que esto lo capte tu espíritu más que tu razonamiento. Tiene que ver con el enorme deseo de Dios, escúchame bien, de que la razón por la cual te creó y me creó a mí, ese propósito se cumple en tu vida. Voy a volver a repetirlo. Cuando Dios nos pide que lo amemos por sobre todas las cosas, no tiene que ver con una idea o un sentimiento de egocentrismo como lo podríamos pensar los seres humanos, sino tiene que ver con que eso nos va a llevar a vivir en un equilibrio para poder cumplir con su propósito eterno. No sé si esto te está haciendo sentido. Nos va a llevar a equilibrar nuestro comportamiento, nuestras acciones hacia nosotros mismos y hacia otros. Lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Amar a Dios no tiene que ver con un tema de es que quiero que me amen a mí y yo sea el reconocido, sino tiene que ver porque eso me va a llevar indudablemente a dar el siguiente paso, amarme a mí y amar a mi prójimo, lo cual me ayudará a mantenerme en un equilibrio. Porque decía Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Porque lo que Jesús nos enseñó, lo que te enseñó a ti y a mí, fue para bien de nuestra vida. Yo espero que a esas alturas de la vida ya hayamos entendido que ha sido para bien de nosotros y para bien de los que nos rodean. No sé si estás alcanzando a captar algo. ¿Cuántos todavía están conmigo aquí? ¿Todavía estás aquí? Porque uno se preguntaría, ¿por qué Dios que lo amemos a Él por sobre todas las cosas? ¿Qué sentido? ¿Para qué? Para que entonces eso nos lleve a fluir de manera más natural, más directa, con aprender a amarme y entonces poder amar lo que me rodea. Porque si no, entonces invierto los papeles. Amo demasiado, valoro de manera, más allá de donde debo, todo lo que tengo. He encontrado que por eso a veces hay papás que no alcanzan ni tienen la capacidad de corregir a sus hijos. ¿Y sabes por qué a veces algunos papás corrigen a los hijos? Por vergüenza de lo que puedan decir los demás. No realmente porque están conscientes de que es importante obedecer a Dios, para que en la edad en la que están y pueden ser disciplinados y enseñados y corregidos, eso les permita crecer, desarrollar su carácter y llegue el momento en el que puedan ir tomando mejores decisiones. Pero no, hay quienes dicen, no, es que como a mis papás a mí me maltrataron mucho, yo no les voy a tocar. Equivocado el concepto, totalmente equivocado. Y entonces crecen niños sin ninguna disciplina, sin ningún límite, sin ninguna consecuencia de sus actos, porque no se cumplió con el propósito de Dios, con el objetivo de Dios, que era obedecerlo a Él. Y Él dice que hay una etapa de la vida en la que los niños y las niñas deben ser
corregidos. Y si es necesaria una varita, será necesaria una varita. No un castigo, porque hay que entender lo que es la disciplina. La disciplina tiene que ver con enseñar. La disciplina también es enseñar. Pero ¿sabes qué? Hoy los papás estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para enseñar. Tenemos tiempo para gritar. Tenemos tiempo para decir, eso no me gusta, no lo hagas, pero no tengo la paciencia ni el tiempo para enseñarle con detalle cómo es que se deben hacer las cosas. ¿Están conmigo? ¿Por qué no puedo amar a la persona que me ha hecho daño? Yo he escuchado a personas decir, es que a mí me cuesta tanto trabajo. Pues a mí también. No eres la única persona. A mí también me cuesta muchísimo. ¿A cuántos nos cuesta trabajo perdonar a alguien? ¿Todavía te sigue costando trabajo? A algunos nos cuesta más que a otros. Porque algunos, no sé cómo le hacemos, pero tenemos una memoria así prodigiosa. Es que me dijiste y usaste esta palabra y tomaste esta actitud, y así y así, y luego, eran como las 4 de la mañana cuando sucedió, del día tal y así, pero ¿cómo es posible? Tantos detalles. Tantos detalles. Y nos escudamos con, perdóname, es que así soy. A mí me cuesta mucho trabajo perdonar. Y dices, wow. Y entonces hay que arrancar o borrar de la Biblia, si tú no perdonas a otros sus ofensas, el Padre Celestial tampoco te va a perdonar a ti. Tan sencillo como es. Sin embargo, como no amo a Dios lo suficiente, no tengo la capacidad de obedecerlo, ni hacerme bien a mí, porque déjenme decirles entre paréntesis que el perdón no tiene que ver con la persona que te ofendió. En primera instancia, tiene que ver contigo. Para que no tengas las consecuencias de aquel que también, o te lleve consigo aquel que te ofendió. Y entonces Dios dijo, yo quiero ver a Raúl, yo quiero ver a Eugenia sana, bien de su corazón, porque ella necesita amar lo que está alrededor de ella de una manera sin problema. Fíjense qué desequilibrio. Digo que amo a unas personas con toda mi alma y todo mi corazón y a la otra la desprecio. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Fíjate lo que dice la Biblia, ¿eh? No se puede amar a uno y despreciar al otro. A ese nivel. ¿Y todo por qué? Desequilibrio. Desequilibrio. ¿Por qué no perdono? Porque no me amo lo suficiente. Y no significa que no haya consecuencias, no significa que la persona no tenga que restituir, no significa que la persona, ay, qué bien lo hiciste, me ofendiste, me lastimaste, ay, no, qué felicidad. No. Tiene que ver conmigo, cómo me siento yo. ¿Cómo está mi corazón? Porque entonces en función de eso yo voy a estar reaccionando el resto de mi vida. Ay, ¿todavía me oyen? Sí. ¿Sí están conmigo? Entonces, el perdón tiene que ser, por eso está en desequilibrio. ¿Estás entendiendo por qué está en desequilibrio? Porque no he alcanzado a amar a Dios con todo mi corazón, entonces si no lo amo a Él como primero, entonces no me amo a mí, y entonces como no me amo a mí, entonces pues anulo eso que en lo que debo obedecer a Dios, entonces lo anulo, y entonces trae como consecuencia que pues desprecio, claro, a quien se lo merece, ¿verdad? Pero el de las consecuencias soy yo, o eres tú. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Estamos captando algunas cositas? ¿Sí?
Y el énfasis es amar a Dios, y debemos aprender a amar, que ahorita quiero llegar a ese punto, no quiero terminar sin que abordemos ese punto, porque es muy importante. Estamos llegando a la conclusión de que a lo mejor hay cierto desequilibrio en mí. ¿Cómo le hago para amar a Dios? ¿No sería una pregunta natural? Dímelo, dime cómo le hacemos para amar a Dios. Ese desequilibrio, de eso habla Juan, primera de Juan 2:15. No ames este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando uno ama al mundo no tiene el amor del Padre en usted, no está el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ay, sí, te mereces todo mi desprecio y todo mi odio por todo lo que me has hecho a lo largo del tiempo. Ese es un gran logro que yo creo he tenido. Sí, ahora te voy a hacer la vida imposible. Ese es un gran logro, como lo hace el mundo. Y Juan dice, ten mucho cuidado, no valores lo que el mundo hace, no consideres lo que el mundo hace, no actúes como el mundo actúa. ¿Saben que hay cuando hay, no sé por qué me estoy teniendo que meter demasiado a ello, pero cuando hay un deseo de venganza, es un deseo. ¿Sí lo han sentido algunos de ustedes? Yo sí lo he sentido. Sé que ustedes tienen una cara muy bonita hoy, así, angelical, y dicen, no, es imposible que yo pueda sentir un deseo así de... Pero bueno, es muy fuerte cuando hay un deseo aquí de... Y así de, ay, dices, ¿cómo fue posible que me hiciera eso? O cómo actuó esta persona así, o cómo me quitó, o cómo actuó así de mal, o cómo me defraudó. Sé de lo que les hablo. Estaba yo frente a un abogado. Déjenme ver porque el tiempo se me va volando. Estaba yo frente a un abogado que había sido su procurador de justicia de una entidad, y su procurador se relacionaba, quién sabe qué está pasando allá, pero no se preocupen. Pongan atención aquí, no pongan atención allá. Sí, ¿verdad? Vamos a dar permiso de que pase aquí su manifestación. Háganme favor, ese ZL desde hace quién sabe cuánto desapareció ahí. Bueno, estaba yo con él y yo le pregunté, le dije, oye, fíjate, tengo unos documentos que me firmó una persona, y que yo quisiera ver si puedo hacerlos válidos para cobrarlos de una cantidad muy importante que yo invertí en un proyecto. Y él me dijo, sí, Raúl. Y le digo, ¿y si esa persona ya se fue fuera del país? Me dijo, lo mandamos traer. Yo tengo formas de mandarlo traer. Y me dijo, ¿y si no cede, lo torturo? Así. Y yo sí, perdón. No, y si no cede, lo torturo. Nada más llegamos a un acuerdo tú y yo, vamos a recuperar una parte de ello. Tú te quedas con una parte y yo con otra. Me trae los documentos y yo me encargo de encontrar la forma de jalarlo para acá. Nada más me dices en qué país está. Y le dije, sí, tengo algunos contactos en la Interpol y así. Ok. Pero cuando me dijo, si no cede, luego que ceda. Yo sé cómo torturar. Y entonces me quedé así pensando, y estaba yo muy molesto
por la forma en la que me había engañado, la forma en la que pues eran ahorros de mucho tiempo. Había sido un engaño desde el principio todo, y me di cuenta ya muy tarde. Pero ahí tuve que tomar una decisión. Porque en el fondo yo deseaba, no es válido lo que me hizo. Se merece eso y más, por haber abusado de mi confianza. Pero tomé la decisión y le dije, mira, no es necesario, gracias, pero no me interesa ese tipo de métodos ni de formas. Raúl, si algún día reflexionas, aquí estoy, ya sabes dónde encontrarme. ¿Quieres que te diga algo? Dios me ha devuelto mucho más. No es fácil cuando tienes un deseo de venganza, pero es mejor cuando actúas conforme a su principio y dices, esto es lo que me toca hacer. Y a partir de ahí descansé. ¿Estás captando? Te estoy hablando de mi propia experiencia y te puedo asegurar que no fueron ni 100, ni 200, ni 300, fue mucho dinero. Sin embargo, Dios es justo y Él actúa con justicia. ¿Sí captas? Es muy fuerte ese deseo, ¿eh? Y yo pude haber dicho, Señor, perdóname, tú sabes lo mal que se portó conmigo. Yo no le voy a hacer nada, ¿eh? Yo no voy a hacer nada. No te hablo de solamente palabras que no entiendo ni podría comprender. ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Estamos captando que lo importante es aprender a amar. Fíjate, en cuanto a amar a nuestro prójimo, Gálatas 5:14 dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No te parece impresionante que Pablo haya dicho eso? Y vaya que Pablo, ya les hablé la vez pasada de Pablo. Seguro que tenía, primero, muchos que desconfiaban de él. Y del otro lado, muchos que lo querían acabar con él. Pues, ¿cómo te cambiaste? ¿En qué momento te cambiaron el cerebro para convertirte en uno de ellos? La ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo ¿como qué? Como a mí mismo. Expresarlo es muy sencillo y saberlo de memoria es muy sencillo. Aplicarlo es muy complejo si no vamos por el camino correcto. Levítico 9, 17 y 18 te lo voy a leer rápidamente porque quiero llegar a la parte final. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. ¿Cómo ves? No te hagas cómplice de su pecado. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. No sé si captaste lo que dice ahí.
que el error de esa persona no te arrastre a ti. ¿Lo estás captando o no? Que la falla de esa persona no te arrastre a ti. Que la ofensa, que la forma en la que ha actuado no te arrastre a ti. Y no te lleve a ti ni me lleve a mí a pecar. Lo dijo desde Levítico. ¿Cuántos están todavía aquí? ¿Fácil? No fácil. Pero que no te arrastre, que no te lleve. Esta persona de la que te hablo. Porque además otro detalle que se me estaba olvidando. Un día me llama y me dice, oye, fulano de tal, fíjate que estoy en el hospital, es que tuve un accidente en la motocicleta y fíjate que mi tarjeta de crédito no pasa, ¿me puedes venir a ayudar para sacarte? Antes de que se diera todo el tema, todo el show que descubrí, ¿me puedes venir a sacar del hospital? Y mira, mi seguro que va a tardar un poco, pero que yo creo que máximo en 2-3 semanas está resuelto. ¿Y quién creen que hizo Raúl? Fui por él al hospital. Pasé mi tarjeta y ahí me tuve que olvidar de todo. Porque nunca regresó a nada. ¿Captas? Pero bueno, ya, ese tema ya pasó. Para que no digas, ¡ay, qué barbaridad! Sí, porque ya les estoy transmitiendo a ustedes, qué mala onda, cómo se portó mal con Raúl. Ya vamos a orar. Porque, ¿qué crees? Que así nos pasa. El problema de otros no lo transmiten a otros. Y entonces vemos bueno, si te dicen quién es, ni tan bien que me caías, ¿eh? Si no le conoces, quieres saber nombre y apellido. Como para también sumarle un poquito de desprecio. Porque somos muy solidarios. Pero el énfasis aquí es hacia qué punto nos quiere llevar Dios. Aprendí muchas cosas después de eso, te podrás imaginar. Muchas aprendí. Y las que me faltan aprender todavía. ¿Sí captaron lo que dice Levítico? Romanos 13, 8 y 10. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Me llama la atención que aún la codicia, porque no hay codicia santa, ni envidia santa. Hay quien dice, es que yo tengo envidia santa de lo que te pasa a ti. No, esa no existe. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Fíjate, capta esto. Esos errores que se leen antes y que anteceden a esto tienen que ver con amar para no llegar a ese punto en la vida. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es lo más importante. Entonces, lo más importante es amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Y ese prójimo a veces ya está muy bien identificado, tiene nombre y apellido. ¿Es tu cónyuge? ¿Es tu esposa, tu esposo? ¿Son tus hijos? ¿Son tus hermanos?
Porque hay de hermanos a hermanos, también. Tanto en la sangre como en la fe. Porque hay unos hermanitos que Dios guarde la hora, que dices, ¿cómo posible? Y dice que es hermana, qué barbaridad, qué boca, cómo habla y cómo juzga a los demás. Sí, porque hay de todo, Dices, ay, esta hermana no ha aprendido nada. Pero es muy importante amar a Dios.